Proyecto Los 14 presenta. Basado en los cuentos y leyendas de J.S. Pascual. Los cuentos del abuelo. El tesoro del mogote. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la época de los penachos grandes, en los tiempos de los grandes guerreros, existía el oficio de huehuete, sacerdotes y sabios encargados de conciliar entre pueblos enemigos, pactando alianzas y casorios, llevando la paz, apagando el fuego de la guerra. En aquellos tiempos, el señor Flecha de Sangre era el más sabio y consejero del patriarca zapoteca, sacerdote y custodio del templo de la Luna de los Gentiles. Bajo su consejo, el señor de los cuchillos de obsidiana hace casorio con una princesa mexica, convirtiendo en aliados a sus enemigos invasores. Producto de esa unión, nace la princesa de los lirios. Desde muchita, es educada por los sabios zapotecas. Se convierte en la favorita del señor Flecha de Sangre, y aquel huehuete quedó hechizado por esos ojos cafés y se enamoró de la princesa de los lirios. Mi señor, quiero pedirle casorio con su hija. Ese día hubo felicidad en la casa del señor de los cuchillos de obsidiana. Pero los dioses tenían otros designios. Para parar una guerra entre mixtecos y zapotecos, princesa y príncipe apalabraban casorio y alianza. El huehuete Flecha de Sangre busca y habla con un general enemigo. Sé que su corazón se encuentra incompleto y herido. Le traigo consejo, solución y consuelo. Para recuperar la presencia de Luna Blanca, necesita una reliquia, la Luna de los Gentiles. En un lecho de oro y jade, debe bañarse con vida y sangre noble. Y así, quien esté prisionero quedará libre. Sangre noble, como la de tu señor, fuego grande. Una mañana en vísperas de matrimonio, una calenda caminaba hacia la montaña sagrada de los mixtecas, encabezada por la princesa de los lirios. En su dote llevaba árboles frutales, guajolotes, miel, canastos de maíz, frutos, plumas preciosas, oro, jade y una reliquia, la Luna de los Gentiles. Al llegar a tierras mixtecas, fueron recibidos por sacerdotes guerreros. En una ceremonia cantada por tambores, caracoles y silbatos, invocaron magia de los ancestros, y los guajolotes comenzaron a bailar. Abriendo las alas, borraron las huellas del suelo para que la princesa de los lirios no pudiera volver a tierras zapotecas, y así asegurar la última alianza entre mixtecos y zapotecos. Y cuentan las leyendas en piel de venado que aquella princesa, su dote y su gente, jamás regresó a la tierra de los ríos y arroyos. Y de baile en baile, de paso en paso, la princesa zapoteca llegó a la ciudad sagrada. Y así, aquellos que debían cuidar el jade y el oro, robaron parte de la dote de la princesa de los lirios. El general Luna Obscura, para evitar que la ley mixteca lo alcanzara, se escondió bajo tierra y en un lecho de oro y jade esperaba una reliquia para ser bañada en sangre de su soberano. Pero la ley mixteca
abraza a todos sus hijos y esa noche, en aquel escondite custodiado por los guerreros virgües debajo de la tierra, el sacerdote Nahual, general del murciélago, recuperó la luna de los gentiles y encerró en el vientre de la madre tierra un tesoro y al alumno más querido, al general Luna Obscura, en una tumba sin tiempo que aún se puede mirar para recordarnos que la ley mixteca es para siempre. Los guerreros virgües, los guerreros que caminan en la noche, dejaron de ser conquistadores y se transformaron en custodios de un tesoro y carceleros de su propio general. El plan de Flecha de Sangre había fallado, pero ese no era su único plan. Las frutas de la dote de la princesa de los lirios llevaban en su sabor veneno zapoteca, promesa de muerte que se repartiría en el casorio de la nueva alianza. La última tregua entre zapotecos y mixtecos aún estaba en las sombras de una venganza. Continuará. Caminante, viajero, en noche de luna entera hay un mogote donde se mira una grieta, en su interior oro y jade. Si a tus pasos lo guía la ambición, será sacrificio de sangre en un tiempo que no es tiempo. En luna de sangre, con hambre de venganza, él regresará.